Creemos que el punto de partida es que en los últimos años, podríamos decir desde el 2010 en adelante, la pobreza se ha situado mucho más por la discusión técnica sobre si es que calculamos mejor o peor la línea de la pobreza y no principalmente por el lugar sustantivo que tiene el fenómeno en sí. Entonces voy a leer algunas de las ideas centrales sobre las cuales nosotros versamos la discusión en esta mesa. La discusión de la mesa parte de la consideración que la pobreza se sitúa en el espacio de definiciones sustantivas críticas a tener en cuenta al momento de referirse a este fenómeno. Dichas definiciones sobrepasan la capacidad de mecanismos técnicos o incluso teóricos para llegar a un acuerdo, pues esto obliga a poner en la mesa los criterios normativos que definen el bienestar y justicia que una sociedad busca alcanzar. Pero sobre todo conlleva enfrentar el desafío democrático de lograr un consenso social en la que las decisiones sustantivas deben privilegiarse y así subordinar a ellas el desafío técnico de contar con las mejores adecuaciones para la medición de la pobreza. Tal como están las cosas hoy en día, creemos que falta un esfuerzo político que evidencie que hoy la pobreza puede manejarse y recuperarse en la complejidad de expresiones que tanto desde el ámbito académico como desde las instituciones de intervención social que tienen los jesuitas se pueden observar. La pobreza hoy se expresa no solamente en el tener, sino en categorías axiológicas como ser, estar y hacer. El estar, el ser y el hacer no se miden actualmente en el ingreso. Además, implica reconocer que toda medida de pobreza está asociada a un umbral, que se señala como la meta de las políticas públicas para la superación. Tiene que ver con el sentido de expresar qué es lo que como sociedad definimos como tolerable e intolerable para cada una de las vidas de los miembros. Frente a esto, es de interés para nosotros poder situar y mirar la noción de pobreza y pobreza multidimensional, tanto en las causas que les genera como los efectos que produce, desde el enfoque de derecho, particularmente desde el enfoque de los derechos económicos, sociales y culturales. Creemos que desde el enfoque de derecho, la no pobreza que está asociada al goce de los derechos es, por un lado, la vinculación plena, saludable y permanente a la sociedad que se pertenece, la definición de un nivel de vida individual y agregado en que se considere el Estado y proceso de vivencia de las libertades y de los derechos, y sobre todo, que creemos que es el desafío político y que por eso interpelamos a los candidatos acá, a la generación de estructuras económicas y políticas que den el soporte para la implementación de las acciones para superarse. La pobreza no solamente es un concepto técnico, es sobre todo un concepto con un gran contenido ético y normativo que se tiene que discutir en la arena política. La noción de la pobreza desde el enfoque de derecho amplía el contenido y sitúa en el fondo dentro de la expresión del despliegue de la condición humana. Esto sitúa y expone al debate la definición de pobreza que permite los consensos para una revisión estructural y no meramente superficial. Fijar la línea de la pobreza con el nivel más alto o más bajo del IPC no le hace ningún guiño a la reflexión sobre la expresión de la condición humana que queremos cautelar como sociedad. Como mesa proponemos un plan de trabajo más o menos ordenado que encuadre en el fondo los espacios de debate político, por cierto, con las ciertas decisiones técnicas, además de lo que la literatura ya ha propuesto respecto a definir una noción, dimensiones y sus variables, unidades de análisis, selección de fuentes de información, etc. Como mesa consideramos que es vital para una nueva forma de entender, comprender y superar la pobreza, considerar, por un lado, la socialización de los pasos y espacios de la toma de decisiones sobre la incorporación de una propuesta como medida oficial. La evaluación de los avances en la medición de la pobreza con un plan de acción que vincule el marco normativo vigente y las acciones públicas para superarla. La inclusión de espacios de exigibilidad como parte fundante a la descripción de una medición con enfoque de derecho. Sin exigibilidad no hay derecho. La entrega transparente y oportuna de la información a la comunidad en general, considerando su validación con fuentes externas e internas de la política pública. La profundización de los espacios para incluir los aprendizajes de las experiencias de la sociedad civil que han aportado a la comprensión del fenómeno. La definición de una institucionalidad autónoma, estable, robusta, que se encarga de la medición y evaluación de los avances en la superación de este fenómeno. Y por último, el establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y actualización de las dimensiones de la pobreza.
Desde la perspectiva de las instituciones como el Hogar de Cristo, se hace urgente considerar a los grupos sociales que, pese a jugar con las reglas que imponen las políticas sociales, se encuentran en condiciones de exclusión, como por ejemplo aquellos jubilados y jubiladas que siguen teniendo una pensión que no les alcanza para cubrir ni siquiera las necesidades materiales. O desde la perspectiva de Un Techo para Chile, en donde se demuestra la vergonzosa construcción de una sociedad que está fundada en condiciones de segregación y desigualdad. En ambos casos, el enfoque comprende la pobreza como carencias de capacidades más que de bienes materiales, desde la vulneración de derechos y de la exclusión más que la insuficiencia de recursos, siendo estos elementos los que explican mejor las pobrezas con las que tenemos que trabajar día a día. Un aspecto positivo de la metodología de la medición multidimensional que explícitamente consideramos necesario considerar es que plantea un problema político en la selección de dimensiones y umbrales que serán los parámetros para la medición, dejando como límite para la definición de sus umbrales la capacidad propia que como sociedad queremos instalar. Creemos que además de pensar en el ingreso y las condiciones materiales, debemos considerar otras dimensiones: salud, educación, trabajo, vivienda y habitabilidad, acceso y derecho a la ciudad, ingresos monetarios, por cierto, redes familiares y comunitarias y, sin duda, participación ciudadana. Desde el trabajo con las poblaciones más excluidas de la sociedad chilena, podemos ver el rostro humano detrás de estas dimensiones a partir de las problemáticas que enfrentamos cotidianamente de manera conjunta. Personas con discapacidad física y psíquica y una sociedad que se mueve lento en sus mecanismos de exclusión, consumo problemático de alcohol y otras drogas, con la consecuente estigmatización, deserción escolar, exclusión laboral mayoritariamente de hombres, de mujeres y jóvenes, precariedad de las condiciones de trabajo y un aumento significativo en la informalidad del trabajo y de la oferta que hay para las poblaciones jóvenes. Creemos que hoy, si queremos robustecer el Estado democrático en el que Chile se instala y el lugar privilegiado que tiene dentro de la comunidad internacional, necesitamos no solamente definir desafíos que vayan en adecuaciones técnicas, sino también abordar el fenómeno de la pobreza a través de procesos participativos donde las definiciones sustantivas tengan condiciones de legitimidad, se instalen desde una perspectiva de derechos sociales, consideren responsabilidades del Estado, de la sociedad civil, del mercado y que por último pongan en cuestión y como en el acápite, en lo medular de la discusión, cuál es la noción de bienestar que queremos instalar. Ese es el trabajo que desarrollamos nosotros.